¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de hoy es Escribimos textos argumentativos. Por fin, chicos, vamos a realizar nuestros textos argumentativos acerca del tema que hemos venido tratando en esta semana. Recuerda que hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Por ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por qué debemos cuidarlo y respetar el de nosotros y el de todos. Ahora, después de todo ello que hemos tratado, nos están invitando a elaborar un texto argumentativo. Y ese texto argumentativo va a ser mediante una carta. Por ello, nuestra meta de hoy es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Muy bien, nosotros ya hemos tratado y hemos hecho la carta, ¿verdad? Y conocemos la estructura de la carta. Por esa parte no vamos a tener dificultades, pero ahora vamos a realizar una carta argumentativa. ¿Y cómo será? A ver, y vamos a planificar. Empecemos. Para iniciar la actividad, recordemos algunos datos sobre la carta. Por ejemplo, ¿sabías que la primera carta escrita a mano fue por Atosa, reina persa alrededor de 500 años antes de Cristo? Y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de estos como lapicero. Muy bien. Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. Este es un poquito de historia sobre el papel, ¿verdad? Muy bien, y la escritura. Ahora dice, a pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que ha variado es el soporte. ¿A qué nos quedará decir sobre el soporte? Recuerden que hace muchos años nuestros antepasados escribían en papel, ¿verdad? Y lo mandaban por correspondencia, pero ahora todos escribirán con papel. No, ¿verdad? Algunos ya escriben en cartas por correo electrónico o mandan sus cartas, todo lo que viene a ser con el soporte tecnológico. Ahora, esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Ah, muy bien, entonces las cartas son importantes. ¿Por qué? Porque es una manera de comunicarnos, ¿no? Muy bien. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas como historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Como vemos, la carta tiene diferentes propósitos. ¿Qué más? Con relación a sus partes y características, su estructura siempre es la misma, ¿no? A ver, tenemos lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma, pero también conocemos que hay unas partes más de las cartas dependiendo si esta va a tener un lenguaje formal o informal, ¿verdad? Muy bien. Si fuera necesario, postdata, porque ya cuando es una carta formal. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este cambia según a quién o a quienes nos dirigimos. Existen diversos tipos de cartas según la intención con la que escribimos. Cartas formales para una entidad o persona pública y las cartas informales o a personas, ¿no? Para amigos, amigos y familiares. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de cartas, cartas formales y cartas informales. Seguimos. A continuación te invito a leer los textos, carta 1 y carta 2. En la primera parte lo que hemos realizado es recordar un poco sobre la estructura de la carta, ¿verdad?
Y ahora nos van a hacer leer 2 cartas. Pero antes de leerlas, lo primero que vas a hacer es darle una primera lectura. ¿Y para qué nos sirve la primera lectura? Para entender de qué va a tratar ese texto. Eso es lo que hace todo buen lector. Segundo, subraya las palabras desconocidas. Puedes encontrar su significado si te apoyas en otras palabras del mismo párrafo o que están a lo largo del texto. También si consultas con un familiar o si la buscas en el diccionario o en la web. Si tienes la posibilidad de imprimir estas cartas, puedes subrayarlas. Y si no, y tienes dudas sobre una palabra que no comprendes, puedes escribirla en tu cuaderno y buscarla, como dice acá, en el diccionario o en la web. Muy bien. 3. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan importantes. 4. Identifica cuál es la tesis de cada carta, qué argumentos se emplean para defenderla y a qué conclusión se llega. ¿Qué significa identifica la tesis? Muy bien, va a ser la opinión o la postura que vas a tomar para realizar esta carta. Recuérdenlo, chicos. Estas 4 recomendaciones es lo que haría todo un buen lector para comprender mejor lo que lee y en este caso las cartas. Por ejemplo, acá tenemos una carta, esta es la carta 1 y esta es la carta 2. A ver, ¿qué puedo encontrar de parecido o diferencias entre estas 2 cartas? En la carta 1, como vemos, ambas tienen fecha, ¿verdad? Muy bien. Y acá nos dice ICA 2020, perdón, ICA 20 de julio de 2020. Satipo 20 de julio de 2020. Como vemos, son 2 ciudades diferentes, Ica y Satipo, pero escritas el mismo día. Ahora, ¿qué más vemos acá? Rosita, amiga mía. ¿Quién va a escribir esta carta, chicos? Muy bien. ¿Rosita escribirá esta carta? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? ¿O sí? Miren, acá dice Rosita y acá dice Sonia. Muy bien, chicos. Rosita va a ser quien va a recibir esta carta. ¿Y quién la está escribiendo? Sonia. ¿Qué es lo que dice en la segunda carta? Dice, a las autoridades y a los vecinos de Satipo. ¿A quién está dirigida esta carta? Muy bien, a las autoridades y a los vecinos de Satipo. ¿Y quién les está escribiendo toda esta carta? Lo podemos encontrar en la parte de abajo, ¿verdad? Que dice acá, José Pérez Chimate, estudiante de quinto de primaria. Vemos que acá ya empezamos la redacción, pero en esta carta aún no. Empieza diciendo, tenemos que cuidar el ambiente. Entonces desde aquí podemos ver una diferencia. ¿Cuál será una carta formal y cuál será una carta informal? Muy bien. La primera es una carta informal porque le está escribiendo a su amiga. Y miren, en la parte de la despedida dice, espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. Pronto nos volveremos a ver, amigas por siempre. Esta es una carta informal. Y esta carta va a ser una carta formal. ¿Por qué? 1, porque se está dirigiendo a las autoridades y a los vecinos. 2, en la despedida, miren lo que dice. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado de la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia de nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán. Punto. Muy bien. Eso es todo lo que hemos podido comprender. Ahora te toca a ti leer el cuerpo y qué es lo que nos querrá decir cada carta. Seguimos. Luego de leer las cartas, vas a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, la carta 1. ¿Quién escribe la carta? ¿Rosita? ¿Escribirá la carta Rosita? No, ¿verdad? Ese está equivocado. ¿Quién escribió? La amiga, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? En la parte de abajo. Este es
0. Esto no vale. A ver, acá, ¿será una carta personal o pública? ¿A quién está dirigida la carta? ¿Será personal o pública? Muy bien, personal, porque le está dirigiendo a su amiga, ¿no? Acá, 3. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cómo será el lenguaje? ¿Formal o informal? ¿Por qué habrán escrito la carta? ¿De qué tema han hablado estas amigas? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál ha sido su opinión, su tesis, su postura? ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? Muy bien. Y van a hacer lo mismo en la carta 2. Van a responder las mismas preguntas, pero claro está, las respuestas van a ser diferentes. Seguimos. Muy bien. Hasta ahora has comprendido la situación de las dos cartas. Recuerden que hasta aquí ya has tenido que leer y comprender las dos cartas y conocer dentro de esas cartas cuál es la tesis de los autores y cuáles son los argumentos que defienden su tesis. Seguimos. Al leer las cartas 1 y 2, pudiste observar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pudimos entender sobre estos textos o sobre estas cartas? Por ejemplo, los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito, ¿cuál es su propósito? Persuadir al lector. Por ese motivo, debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿De qué me hablará la carta 1 y de qué me quiere convencer la carta 2? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, ya que depende a quién está dirigida. Eso no quiere decir quién va a ser el destinatario. Por ejemplo, en la carta 1, Sonia le escribe a su amiga Rosita. Por eso, su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, un estudiante de 5º grado de primaria, les escribe a las autoridades y a los vecinos de Jatipo. Por eso su lenguaje es formal. Tienen una tesis que no siempre está al inicio, puede estar al final, y unos argumentos que la defienden y la sustentan. Recuerden, los argumentos van a sustentar mi tesis, mi postura. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlos preguntándonos por su tesis, qué postura se defiende en la carta y por qué sus argumentos. ¿Qué ideas u opiniones dan sustento o respaldan la tesis? Chicos, por ejemplo, en las actividades que hemos venido realizando, en algunas actividades te pedían tu opinión y argumentos. ¿Con qué voy a argumentar? No puedo poner porque yo creo que es así y porque a mí me gusta que sea así. No, tienen que leer todo lo que ya hemos trabajado en estas 2 semanas. Y con ello van a poder argumentar su tesis. Es ahí donde en la carta van a colocar sus argumentos para dar respaldo a la tesis o postura o opinión que ustedes tengan. En la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia, conservar nuestra naturaleza. Esa es la tesis, la opinión de José, que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. ¿Y cuáles son sus argumentos? Por ejemplo, sus argumentos son: en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Les pregunto, ¿ustedes creen que José pueda decir esto, lo que acaba de decir, este argumento sin haber leído? ¿Cómo sabe que es una vegetación única? ¿Cómo sabe que esta vegetación tiene utilidades medicinales? ¿Y cómo sabe que esta vegetación viene de tiempos antiguos? ¿Cómo sabe? Leyendo, ¿verdad? Ha tenido que leer para informarse y así argumentar. Muchas especies de animales están en peligro de extinción.
Existen personas que defienden el ambiente. Esos son los 3 argumentos que ha puesto, ¿quién? José, ¿verdad? Para respaldar su tesis. Después de leer, comprender y responder, es momento de planificar nuestra carta. Muy bien, vamos a empezar, pero antes de ello vas a tener que escoger y decidir si tu carta va a ser personal o una carta pública. Va a estar dirigida a alguien en específico, algún familiar, amiga o amigo, a quien necesite fundamentarle por qué debe respetar su espacio personal, o va a ser una carta pública dirigida a la comunidad, escuela, familia o región a la que necesites fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Muy bien, después de haber hecho y de haber escogido cuál de estas cartas vas a realizar, empieza a desarrollar tu cuadro planificador. Este es tu cuadro planificador. Primera pregunta, ¿para qué escribiré mi carta? ¿Cuál es el propósito que tiene mi carta, chicos? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿Qué lenguaje voy a emplear? ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Miren, esta pregunta es interesante. ¿Qué fuentes voy a consultar? Acá voy a tener que colocar qué textos o qué investigación o qué noticias voy a consultar para poder escribir mis ideas y de ahí van a salir mis argumentos. Algunas recomendaciones para que puedas elaborar tu texto o tu borrador de tu primera carta. Revisa la lectura ya trabajadas para que puedas sustentar tus argumentos. Ten en cuenta las partes de la carta, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. La tesis o postura u opinión debe estar planteada con claridad. Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Muy bien, chicos. Después de haber realizado tu cuadro planificador, de haber realizado las respuestas a las preguntas de la carta 1, carta 2 y haber realizado un borrador de ello, comparte con tu familia, reúnete con ellos y muéstrales la planificación de tu carta. También pregúntale lo siguiente: ¿qué otros sustentos se podrían agregar a mi carta para que justifiquen mi tesis? Ellos te pueden ayudar. Quizás te puedan dar una información extra que te ayuden a realizar y aumentar contenido en tu carta. Y pregúntate, ¿qué aprendiste hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Se te fue fácil? ¿Se te fue difícil? ¿Y qué te falta por aprender? ¿Qué acciones debes realizar para mejorar? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.